Bienvenidos todos a este seminario acerca de la disciplina. Ya lo había presentado anteriormente, pero algunos padres y maestros me han pedido que amplíe un poco este tema. Claro, el tema de la disciplina es un tema que no se puede tratar en 40 minutos. La disciplina es un tema que necesita una explicación más y hay algunos puntos que tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a la disciplina. Hay versículos que nosotros tenemos que utilizar y como maestros adventistas o maestros cristianos, hay versículos que tenemos que conocer e incentivar. Uno se encuentra en Deuteronomio de 6 al 7, donde dice que al niño hay que grabarle, hay que inculcarle, hay que hablarle cuando estén presentes y cuando ellos se duermen, cuando se levanten en todo momento. En los últimos años nosotros nos hemos dedicado mucho a contar las historias de la Biblia, pero nunca le enseñamos a los niños temas específicos como la reverencia, cómo ellos pueden ser reverentes, qué actividades podemos hacer el sábado, o qué actividades podemos hacer en la iglesia, qué actividades no podemos hacer en la iglesia, y explicar al niño el por qué, ¿no? A través de muy pocos temas estamos tocando que antes se tenía muy en cuenta. Los niños aprendían sobre la reverencia, sobre cómo llegar a la iglesia, qué actividades podíamos hacer, si podían o no traer los juguetes a la iglesia, ¿verdad? Ahora que tenemos con la tecnología, los celulares, ¿no es cierto? Los niños están aún dentro de la iglesia, pueden estar ellos lejos, ¿no es cierto? Los juegos que tienen los celulares. También hay una cita en Elena de White que a mí siempre me ha impresionado y siempre la enseño cuando tengo los seminarios. Y dice, el orden del servicio puede ser perfecto, el equipo todo lo que se pueda desear, pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, es un fracaso. O sea, nosotros podemos tener los mejores materiales, los salones muy decorados, podemos tener maestros capacitados, podemos tener todo, todos los materiales, las manualidades, los libros, pero si el niño no es llevado a Dios, a que tome la decisión de servir a Jesús, entonces lo que hacemos es un fracaso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta sobre ese punto. Todos nosotros sabemos que la naturaleza, en nuestras casas, en la sociedad en la que vivimos, tenemos reglas. Por lo tanto, tenemos que romper algunas tradiciones y mitos que por años hemos tenido dentro de la iglesia. Si en la naturaleza que Dios ha creado, si en la casa, en la sociedad, en la iglesia misma tenemos reglas, es el tiempo cuando en las clases de cura, infantes, primarios, intermediarios, en el Club de los Aventureros, y, perdón, y en el Club de los Conquistadores necesitamos tener reglas. Pequeñas reglas que ayuden al niño a poder desarrollarse y poder aprender sobre la reverencia, el respeto que se debe tener hacia Dios, hacia los maestros y hacia sus compañeros, porque estamos preparando a los niños para que en el futuro sean buenos cristianos y también para que sean ciudadanos del cielo. Imagínate un sábado donde tú llegas y encuentras todos a los niños alborotados, ¿no? Los niños los encuentras desordenados. Unos corren, unos se suben a la mesa, unos lloran, unos se pegan, unos muerden, unos están comiendo, unos traen mascotas a veces a la iglesia porque los padres le permiten, y otros están haciendo chistes, y tú llegas y ves todo un caos. ¿Qué podemos hacer eso? Aquí te vamos a algunas ideas. En primer lugar, vamos a definir lo que es la disciplina. Algunas ideas que hay es que alguna es un castigo físico. Otros es un time out que se usa en Norteamérica, que es un tiempo para que el niño piense, no comer postre. Otros son reglas y palabras o miradas duras. La ley del hielo, quiere decir que tú estás aquí, pero nosotros no te vamos a ignorar porque tú no estás comportándote bien. Es una vieja regla que existe. Cualquier sea, estas ideas son las que predominan. Nosotros sabemos que en la antigüedad los pueblos tenían estilos de cómo disciplinaban. Por ejemplo, en el imperio de los incas,
A los niños que se portaban mal les pegaban en las plantillas de los pies. Así que cuando el niño caminaba recordaba, tenía el dolor por la acción que había cometido. En la época de Moisés dice que si un niño se portaba mal, los padres lo llevaban ante las autoridades y ellos podían apedrearlo, ¿verdad? En la época medieval, los príncipes, como eran personas enfermizas, no podían maltratarlos porque indudablemente se moría el próximo heredero al trono. Así que tenían un niño que se criaba con ellos y entonces esos niños recibían el castigo, ¿no? 20 varazos, depende, y el príncipe tenía que verlo. Y en China se dice que si un padre sometía al hijo en disciplina, si se le escapaba el zapato, el hijo corría, le daba el zapato para que el papá continúe con la disciplina. Pero en la iglesia adventista pensamos diferentes. No son palabras duras, no son castigos, no son miradas, no son torturas. Dice, el objetivo de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. El niño tiene que aprender a controlarse. Se le debe enseñar que él puede, ser la confianza, que él lo puede lograr y a tener un dominio propio, ¿no es cierto? Es muy diferente. Es por eso que digo, la clase siempre en la iglesia va a estar dirigida de acuerdo a como el maestro se programe. Los niños avanzan de acuerdo al estilo del maestro. O sea, pero también tenemos que reconocer que hay factores que afectan la disciplina del niño. Algunas veces se ha usado el versículo de Proverbios 13:24 para que se crea que a los niños hay que darles con la vara como el pastor le da a las ovejas. Pero si tú observas, la vara del pastor tiene una curva que es para cuando la oveja está en un peligro, está en desobediencia, con mucho afecto, el pastor coja la cabeza y la haga entender, no para que la agarre a, a varazos a la pobre oveja, sino cuántas ovejas matarían durante el año. Entonces, no es un castigo duro, no, no es un castigo duro, no es es disciplinar con amor, con afecto hay que disciplinar y nosotros tenemos que tener en cuenta. En la iglesia adventista no usamos la violencia verbal o física contra los niños y adolescentes en nuestros programas y actividades. Está fuera de lugar cualquier maltrato. En mi época, las diaconisas, cuando nos veían conversar o hacer alguna travesura, las diaconisas nos daban un peñiscón, ¿no? O un cocacho. En mi época era peñiscón, no era cocacho, ¿no? En algunas épocas era dentro de la iglesia adventista, porque esa era la forma que ellos no tenían estos entrenamientos ni tenían las leyes duras, rígidas de protección que se tiene con los niños, ¿no? Algunas reglas las reglas por supuesto que son para proteger al niño y por lo tanto en la iglesia no usamos ningún tipo de violencia verbal o física contra los niños. Si tú desobedeces esta regla, es posible que la persona que ha visto que tú has pegado a un niño, golpeado, lo has tirado contra la silla, lo has jalado las orejas o alguna otra travesura, eh, alguna violencia que tú has cometido, es posible que la persona llame a la policía y entonces hay una demanda contra la iglesia, contra ti mismo. Y si eres un maestro, un líder de niños, automáticamente no vas a poder trabajar más con los niños por la violencia que tú has mostrado en ninguna iglesia de Norteamérica o de todo el mundo, ¿no? La iglesia adventista se opone a cualquier tipo de violencia física, verbal, discriminatoria, cualquier cosa que al niño lo aleje de Dios. En ese aspecto, la iglesia es bien clara al decir que nosotros no aprobamos ningún tipo de violencia física. La persona que comete cualquier abuso contra un niño automáticamente no va a poder trabajar más como líder y maestro en ninguna iglesia adventista en el mundo. Cuando se pregunta cómo se comportan los niños y adolescentes en la iglesia, sabemos que algunos son disciplinados, otros indisciplinados. Recuerda que el niño tiene toda una vida para brillar por Jesús, así que hay que
esperar que ellos aprendan lo que es reverencia, lo que es autocontrol, que ellos asuman su responsabilidad, ¿verdad? Hasta que logren realmente ser personas de bien. Es un proceso. La disciplina no es que de un sábado a otro sábado y hay un cambio. Se necesita mucha dedicación y mucho afecto, ¿no? La pregunta que muchas veces se hacen, ¿será que la disciplina tiene una relación con la reverencia y obediencia a Dios? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero la Biblia nos dice que cuando los hijos de Elí, el sacerdote Elí, ellos eran irreverentes y tenían mala conducta ante el pueblo de Israel, y esto afectaba que muchos del pueblo de Israel no vinieran al templo o realmente a adorar a Dios. O sea que hay una influencia acerca de esto, ¿no? La Biblia te presenta casos de niños y adolescentes que eran muy disciplinados, se controlaban y de sus emociones. Tú tienes a José, tú tienes a la niña cautiva, tienes a Abel, tienes a María, la hermana de Moisés, tienes a Samuel, los Daniel y sus amigos, un ejemplo preciso de disciplina y de buenas elecciones, porque ellos no tenían a sus padres ni maestros en Babilonia, estaban solos. Tienes a Jesús cuando era niño y tienes a Timoteo, entre otros personajes. Pero la Biblia también te presenta casos de niños y adolescentes que fueron indisciplinados, no tenían autocontrol, no tenían dominio, no tenían confianza en sí mismo. Tú tienes el caso de Caín, tienes las hijas de Lot, que eran jovencitas, tienes el caso de Saúl, tienes el caso de los hermanos de José, porque los hermanos de José eran adventistas, guardaban el sábado, daban ofrendas, daban diezmos, esperaban al Mesías. Así que imagínate, esos niños eran demasiado indisciplinados. Tiene los hijos de Aarón, el niño que maldijo en el desierto, que lo apedrearon. Tiene, ¿qué me dice de los niños que insultaron al profeta Eliseo? Y tienes al hijo pródigo, ¿no? Entre las historias que tú puedes ver. Sé que la Biblia presenta casos de disciplina en niños disciplinados, niños indisciplinados. Pero también la Biblia te dice por qué algunos eran indisciplinados, porque eran personas que hasta actuaban así, y eran por los siguientes puntos que vamos a ver que algunos de ellos tenían. A veces hay causas y que motivan al niño a tenerlo en disciplina. Por ejemplo, uno es el hogar. ¿Qué pasa si en el caso, por ejemplo, de los hermanos de José, el problema del matrimonio de Jacob tenía un problema? Jacob se casó con dos mujeres primeramente. Estas dos, Raquel y Lea, tenían una rivalidad y era una competencia entre quién es más mujer que yo, ¿no? Entonces ella peleaba, quién era más mujer, la que daba más hijos. Entonces esa competencia, aparte de eso, las dos mujeres lo casaron a él con las dos siervas, y eran entre cuatro mujeres tenían, y era un hogar de conflictos. Por eso era que los hijos de los hermanos de José tenían ese problema, porque había un conflicto familiar. Eso nos muestra que muchos de los niños pueden tener problemas en el hogar. ¿Qué pasa si el papá y la mamá se pelean? ¿Qué pasa si los niños están divorciados? Perdón, los padres están divorciados y divorcian a los hijos también, ¿verdad? Porque me ha tocado casos de niños que son de padres divorciados aún dentro de la misma iglesia, que un sábado tienen que estar en la iglesia del papá, el siguiente sábado se van a la iglesia de la mamá, y entonces eso afecta la disciplina y la conducta del niño, ya le afecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienen un padre que abusa de ellos? ¿No es cierto? O una madre que tiene cierta preferencia, en el caso de Jacob y Esaú. Entonces, la Biblia te presenta algunos que puede ser por problemas también familiares. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que romper el muro que por muchos años hemos tenido, que los padres los maestros no se acercan a los padres. Entonces los maestros deben acercarse a los padres, presentarse, yo soy el maestro de tu niño en la iglesia, visitar sus hogares, conocer su realidad, orar con ellos, incentivarle mucho el culto familiar, porque si todos los días los niños
se reúnen con sus padres para estudiar la palabra de Dios 20 minutos, media hora, 45 minutos. Los niños ya están acostumbrados a tener un programa y cuando llegue el sábado, ellos en la hora de la escuela sabática, en las 2 horas de los aventureros, recordarán que cada día están reunidos. O sea, la base es una comunicación directa con los padres. Ahora, no vas a llegar a la iglesia y decir tu hijo se porta mal porque tú tienes problema con tu esposo, ¿no? Esa puede ser una de las causas. Hay muchas causas que provocan la indisciplina del niño, pero una de las causas puede ser el hogar y tenemos que reconocer. Un niño de padres que se pelean como perro y gato, es indudablemente que los niños se afectan en su conducta y quizás esa indisciplina la muestren dentro de la iglesia, ¿no? Otro es el factor emocional. Muchos de los niños controlan a los padres, entonces utilizan perretas, el lloriqueo, ¿verdad? Patean, tiran mesa, tiran sillas. Entonces el niño lo hace para llamar la atención y para controlar el aula, la clase. Entonces ellos muestran su fuerza y entonces si eres débil, entonces el niño gana, porque ya te convence a través de sus lágrimas, a través de sus perretas, entonces te afecta, ¿no? Y tratan de ver a veces la paciencia que tiene el maestro, ¿no? La disciplina emocional consiste en escoger de forma intencional, elegir cómo sentirse. Y en la Biblia te presentan casos de personas que eran así. Sansón, ¿no? Yo me quiero casar con esa mujer filistea, ¿no? El rey Acab se molestó porque no tenía la viña de Nabot. Y dice la Biblia que él agarró, se acostó en la cama, se tapó, estaba triste y era porque estaba encaprichado. O sea, uno de los factores puede ser que el niño en la semana controla a los padres y cuando llega a la iglesia quiere controlar la situación, ¿verdad? Y entonces eso puede ser un factor también importante, que el niño tiene un poder que él no lo puede controlar y quiere el control de toda la clase, de toda la iglesia. Entonces, ese factor puede ser un factor también emocional, como el niño trata de conseguir las cosas. Otro factor puede ser factor físico, salud y alimentario. En nuestro caso, muchos niños de los que tenemos en la iglesia o en la sociedad misma, muchos niños presentan casos de autismo, niños de síndrome de Down, los niños, por supuesto, a veces niños que son asmáticos, que toman ciertas pastillas para las alergias o o la nebulización, le produce un fastidio al niño, ¿no? Porque tiene que soportar un dolor. Entonces eso también puede influir en la disciplina del niño, ¿no? Acuérdate que los niños, un niño, por ejemplo, que no viene sin desayuno, aunque tú tengas la mejor lección, él tiene hambre. Así que no va a aprender la clase hasta que esa necesidad no sea cubierta, ¿no? O por ejemplo, si el niño tiene frío, ¿no es cierto? Y entonces y mientras no se le quite el frío, el niño no va a aprender. Entonces, en la Biblia encontramos el caso de, por ejemplo, de Esaú. Él tenía un hambre, estaba dispuesto a dejar vender la primogenitura porque tenía esa necesidad y era más fuerte que él. Encontramos el caso de Jonatán, cuando rey, su padre Saúl, le dice, nadie debe comer hoy día nada, hasta que no se venza, ¿no? Y él, ¿qué hace? Entra a un bosque y coge un poco de miel. Y no podía, porque él tenía esa necesidad de hambre, le era difícil obedecer la orden de su padre porque él tenía hambre. Y Mefiboset, ¿verdad? Él no comprendía la bondad que el rey David tenía, ¿verdad? Eso nos muestra que puede ser un aspecto físico. Hay muchos, en el estado que más autismo tiene en Norteamérica es New Jersey, autismo con los niños, y entonces los niños con autismo, con algún tipo, pueden ser muy indisciplinados en la clase porque su atención es muy corta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no vas a llegar a tu iglesia y decir tu hijo se porta mal porque tiene autismo. No. Nosotros somos maestros, no somos especialistas.
No podemos hacer ningún tipo de declaración a los padres, tu niño tiene autismo o porque no somos personas que estamos calificadas para hacer un tipo de diagnóstico. O sea, simplemente tú, esa información tú tienes que saberla, conocerla, porque tú tienes que conocer a los niños. Y vas a conocer que hay niños que pueden memorizar muy bien, otros no. Entonces no puedes ponerlo a los dos en el mismo nivel. Hay un factor que está influenciando en ellos, ¿verdad? Otro factor puede ser el ambiente del aula. Puede ser que el aula de la clase donde tú estés sea muy caliente o esté muy fría durante el invierno, ¿no? Puede ser que tenga muchas decoraciones, ¿no es cierto? Puede ser que el aula esté desordenada, sucia, hay ratones que corren, ¿no? Entonces, si el aula tiene todas las decoraciones de las navidades pasadas y el maestro necesita sacar toda esa basura, todo lo que está inservible y botarlo, ¿no? Con el permiso de las autoridades, claro, para que sepan qué es lo que se va a hacer con esas cosas. También cuando nos hablamos del ambiente, nos referimos al clima que reina entre las personas. Si en la iglesia hay pelea entre las familias por cargos en la iglesia o por puntos de fe, entonces esos caos que hay entre las familias de la iglesia también afecta a los niños, porque los padres al llegar a casa comentan las cosas desagradables que pasan entre adultos y eso afecta el ambiente en el niño, ¿no? Y si tú, por ejemplo, como maestra has tenido una pelea con los padres, entonces no creas que los niños van a venir y van a ser muy obedientes, porque la mamá o el papá con el que tú tuviste un problema va a comentar en casa los problemas que tuvo y entonces el niño va a saber que tú peleaste con su mamá y de hecho el niño no va no va a comportarse bien hasta que la situación entre adultos no se arregle, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Recuerdo mucho un pastor que decía que él estaba dando la bienvenida en una iglesia y un niñito le dijo, en mi casa usted no lo quiere. Y el pastor recordó que había tenido con el papá del niño una pelea en la junta de iglesia, que es frecuente, y entonces parece que eso afectó, el hermano comentó en su caso a su esposa y el niño escuchó y entonces le dijo al pastor, en mi casa no te quieren, ¿no? Entonces el pastor tuvo que ir a arreglar, a hablar con el hermano, y entonces la familia se unió. Y entonces el siguiente sábado, cuando el niño lo ve, dice, a ver si te quieren a ti. Entonces son situaciones que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hay una pelea en la iglesia o dificultades entre los hermanos, los niños que son de esas familias, también les afecta porque hay una rivalidad. Acuérdate el caso de José y sus hermanos. El clima era muy desagradable en esa familia. Y entonces tenemos que ver, cuando ese tipo de conflictos hay, la conducta, entonces esto nos hace ver que hay factores que pueden influenciar en la indisciplina en los niños, ¿no es cierto? Por diferentes factores. Otro factor es el factor educacional, ¿no es cierto? Cuando los niños y adolescentes dominan el tema que se va a enseñar, o sea, los niños conocen la historia de David y Goliat y tú vienes y le relatas la misma historia y ellos ya saben el final. O sea, ya saben que David mató a Goliat con esto y entonces cuando tú te siempre en la historia, ellos dicen, ay, esa historia ya me la sé. Entonces ya no le estás dando nada interesante al niño, entonces tú necesitas ver que a veces cuando el niño conoce mucho la historia, o a veces puede ser cuando el tema es muy confuso o muy difícil de entender, por ejemplo, profecías, la interpretación, para niños pequeños no se puede, o el niño tiene conceptos equivocados. Si tú a un niño de México le estás enseñando que no se debe adorar a la Virgen de Guadalupe, es lógico que el niño tenga una reacción negativa hacia ti. No, yo recuerdo en la Universidad Adventista, yo crecí en la iglesia adventista, el pastor que a lo mía, cuando tenía que hablar del 666, las personas de las otras denominaciones estaban molestas, porque había una reacción negativa porque el concepto era muy duro de aceptarlo, ¿no? O a veces cuando el niño no conoce el tema, el niño no conoce la historia y tú haces un juego
con relación a las historias, entonces el niño no se siente bien porque él no conoce esa historia, no sabe las preguntas bíblicas, no sabe las respuestas. Entonces, y en la Biblia encontramos el caso de Nicodemo, que Nicodemo estaba mucho tiempo era un gran maestro, pero no sabía lo que era nacer de nuevo, ¿no? Y eso le incomodó a él, le dijo, pero un hombre viejo, ¿cómo va a entrar? O sea, no él entraba, es un factor también que influye en la indisciplina, en el niño y en el adolescente, el tipo de tema que tú vas a tratar. Y es bien importante por eso que nosotros busquemos métodos y técnicas y diferentes formas. El niño, de hecho, necesita conocer la historia. Antes de desarrollar actividades, los niños necesitan escuchar la historia. O sea, no creas que porque es el hijo del anciano, el hijo del pastor, el hijo de la diaconisa, el niño ya conoce la historia, o porque estuvo en cuna, en infantes, en primario, los niños necesitan aún así repasar la historia para saber cuánto ellos saben o cuánto no saben, ¿verdad? Otro es el factor social. Aún dentro de la iglesia, a veces sucede que hay niños que no son aceptados por los otros niños. Puede ser por la cultura, el idioma, por la diferencia de los problemas que han tenido entre los padres. Los niños no son aceptados y entonces se practica el bullying o algún tipo de aislamiento hacia esa persona. Pues en la Biblia encontramos la mujer samaritana que ella no era aceptada por el estilo de vida de ella, ¿verdad? Y la gente, hasta que ella conoce a Jesús y produce una unión, ¿verdad? Entonces ahí puede haber un factor social. O sea, como tú ves, la indisciplina no es por malcriadez, sino que puede haber factores, el hogar, la salud, el social, educativo, que influye en la indisciplina de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? La pregunta de oro es, ¿podrá el maestro o líder de los niños y adolescentes causar la indisciplina? Algunas veces sí, algunas veces no. Pero ¿qué pasa si tú como líder o maestro no preparas tus figuras, no has arreglado el aula, llegaste, el aula está sucia, no encuentras tus figuras, no encuentras las manualidades que tú ibas a hacer, no te están resultando, entonces automáticamente el niño capta que no ha habido una preparación de parte tuya y entonces automáticamente puedes estar fomentando la indisciplina. Otro es cuando, por ejemplo, el maestro no programa las actividades. El maestro, los niños van a actuar de acuerdo a lo que el maestro actúa, como el maestro está programado. Tú tienes que aún planificar qué niño se va a sentar con otro niño. Tú vas a planificar la bienvenida, el himno, la oración, hasta la oración final. Porque a veces llegamos a la escuela sabática y le preguntamos qué quieren cantar. Y tú no te acuerdas ninguna canción y los niños tampoco. Entonces, hasta que los niños recuerden y me ve la canción que tú sepas, los niños no sepan la letra. Entonces, el maestro tiene que programar todo. Tienes que tener un plan A, donde están con tus maestros, un plan B, si en el caso de uno de los maestros falla, pero tú tienes que programar todo porque nosotros tenemos solo 60 minutos. En el día tenemos 60 minutos nosotros, tenemos 60 minutos para hacer un programa y entonces evitemos la indisciplina no preparando todo el programa en sí. Inclusive puedes llevar actividades extras y queda un tiempo extra dentro del programa. Pero el maestro tiene que programar desde qué niño se va a sentar, dónde se va a sentar, la bienvenida, el primer himno, el último himno, el primer canto, el último canto, así todo programado. Si tú subes una secuencia, entonces el niño estará acostumbrado a saber qué programa continúa y hacerlo muy interesante. Acuérdate que en los espacios vacíos el diablo, el Satanás, hace de las suyas, hace fiesta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el maestro muestra preferencia? Sé que hay niños muy lindos, que cuando tú le pides que se aprendan un salmo, lo hacen, un canto, ellos pueden hacerlo solos porque tienen el apoyo de los padres. Y a veces el maestro comete un error de darle cierto favoritismo, ciertos regalos, ciertos elogios a esos niños, porque en realidad sí se lo han ganado,
pero tú le das una felicitación a 2 niños y tienes 10 que están molestos porque no tienen las mismas posibilidades que ellos tienen. No tienen padres que lo apoyan, no pueden memorizar, no han podido tener a alguien que los aliente. Entonces, las preferencias afectan no solamente al niño que recibe los halagos, sino a los niños que no lo están recibiendo. El maestro tiene que ser muy cuidadoso. Si tú vas a mandar un regalo o le vas a dar un regalo a los niños, preferible mándalo por correo, por el UPS o alguna agencia, pero no use la iglesia para mostrar preferencia. Tristemente, tienes que reconocer que los niños esa información la captan, lo cuentan a sus padres y entonces podemos hacer que los niños abandonen la iglesia y sean irreverentes contigo, ¿no? Recuerdo muchos casos de muchos maestros que dieron ciertos regalos a ciertos alumnos y a otros no. Los niños se rebelaron, le dijeron cosas muy duras, ¿no? Usted no nos quiere, usted siempre le da a ella. Y entonces, inclusive, y se hacían sentir mal a esos niños que recibían los regalos. Entonces, el maestro no tiene que mostrar ningún tipo de preferencia. Eso es muy importante. La preferencia causa problemas. Acuérdense la historia de José. A veces contamos la historia de José, pero los maestros no aprendemos la historia de José porque los hermanos estuvieron celosos que su papá le diera una túnica de colores. En todo momento el niño tiene que sentirse amado. Repita o no repita el versículo, si el niño repitió la mitad, debes estar contento, debes estar feliz de que realmente el niño esté allí participando y haga todo lo humanamente posible. No todos los niños tienen el apoyo de los padres, por eso nosotros pedimos que ustedes incentiven a los padres en 3, 4, 5 reuniones que hagan el culto familiar, hay que enseñarlo, hay que visitar los hogares, para que los niños vean a sus maestros que han llegado a su casa, que están preocupados por ellos, entonces va a reinar un ambiente de amor y armonía, ¿no? El maestro nunca debe abandonar la clase, el maestro debe ser el primero en llegar y el último en cerrar la puerta y llevar los niños hacia sus padres para que los niños mantengan la disciplina y la reverencia dentro de la iglesia. Y esto es muy importante, ¿no? Los niños están bajo nuestro cuidado y tenemos que nosotros mismos enseñar la reverencia y ayudarles a que sean reverentes, llevando a los niños hasta sus padres y ellos deben tener, como le digo, depende de cómo tú te organices, cómo tú te planifiques. Los tres maestros, los tres maestros deben saber cuál es su función, cómo dirigir el programa. Y sí, los tres maestros, es muy importante que los tres maestros también piensen igual. Que los tres maestros tienen que estar, en cuanto a la disciplina, tienen que pensar igual. Ninguno de los maestros puede irse en contra de la opinión de un maestro. Hay que en eso tener mucha cautela también. Los tres maestros tienen que pensar en cuanto a cómo van a los tres tomar decisiones en cuanto a la indisciplina cuando se presente. Existen tres tipos de disciplina existen muchos tipos de disciplina, pero tres de ellas son las que vamos a ver. Una es la disciplina autoritaria. Aquí yo soy el maestro y aquí las cosas se hacen porque yo soy el maestro. Aquí yo soy el director de aventureros y las cosas se hacen como yo lo digo. Si no resulta, entonces no hay nada. Esta es una disciplina autoritaria. Esta disciplina usa el miedo, el temor, la coerción, la culpabilidad, ¿no es cierto? Y es usada mucho por los padres y maestros. Aunque los resultados son inmediatos, porque el niño se tiene que someter a un tirano, ¿verdad? Con el tiempo produce rebeldía. El niño lo puede hacer en contra de su voluntad. El niño puede desobedecerlas y cuando el niño se hace fuerte, desobedece las reglas y abandona la iglesia. En la Biblia encontramos un caso de autoritarismo, por ejemplo, en el caso de Roboam. ¿Se acuerdan la historia de Roboam, el hijo de Salomón? Cuando vinieron los jueces y le dijeron, mira, le dijeron, tu papá tenía más de 1,500 esposas y daba muchos impuestos porque tenía que alimentar a todas esas mujeres que tenía y entonces el pueblo no puede pagar la alimentación, así que tienes que bajar los impuestos.
Y entonces él dijo, bueno, entonces voy a bajarlo, pero él pidió consejo a sus amigos y le dijeron a sus amigos, no, muéstrales quién eres. Entonces, si mi padre le dio con azotes, yo le voy a dar con escorpiones. Entonces, eso es un autoritarismo y no resultó. Y a veces nosotros usamos la fuerza, la que tenemos porque somos adultos, en contra de los niños. Y aquí el maestro soy yo. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Entonces, ese tipo no es una disciplina que ayude al niño a autocontrolarse, no le ayuda en su crecimiento. Por otro lado, la disciplina permisiva es aquella, ay, pobrecito, esta disciplina permite que el niño controle todas las situaciones, a la familia y aún al maestro. Si la autoritaria era muy dura, este es muy suave. No, pobrecito, ¿no? Teníamos el caso de una niña en la iglesia que su mamá era la maestra y nadie podía recoger las ofrendas más que él. Entonces, si había un niño que recogía las ofrendas, ella lloraba toda la escuela sabática, todo el sermón y se iba a su casa y creo que seguía llorando. Esta disciplina no ayuda al autocontrol. El niño controla la situación, el niño tiene el poder, porque a través del llanto, a través de las quejas, el niño puede controlarlo todo. Mientras la autoritativa es dura, esta es demasiado suave. Y en la Biblia encontramos el caso de Elí y sus hijos. ¿Verdad? Que Elí a sus hijos no los podía controlar, no los podía, los hijos hacían lo que querían. Y tristemente, estas dos disciplinas que se mantienen en el hogar han logrado que muchos de los hijos, cuando crezcan, se vayan de la iglesia. Padres muy duros, crecí en la iglesia adventista y doy un testimonio, que muchos de los padres han sido muy duros con sus hijos. Aquí yo soy adventista y tú tienes que hacerlo. Entonces aplica la fuerza y el niño se revela. Cuando fue adulto ya no era el mismo niño que él podía controlarlo, se fue de la iglesia. Otros son demasiado permisivos, o no, yo lo dejo, que vaya a fiestas, que se maquille, que tenga novio adventista, no importa. Mientras esté en la casa, no importa. Mientras vaya a la iglesia, ¿qué importa? Deje. Pero con el tiempo, los resultados son que también abandonan la iglesia. O sea, por un lado son la dureza y la demasiada debilidad, afectan la disciplina y en una iglesia, en una clase de niños no puede ver ninguna de estos tipos de disciplina. Pero existe la disciplina autoritativa, que es donde los padres, los niños se reúnen, los maestros, y comienzan a hacer las reglas del aula. Y vamos a hacer las reglas entre nosotros y todos vamos a obedecer, incluyendo los maestros. Necesitamos su opinión, qué es lo que ustedes quieren, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Por supuesto que tú llevas las reglas ya y le das esas ideas para que ellos no se incluyan. Entonces, cuando el niño hace las reglas o ayuda a hacer las reglas, entonces el niño aprende a controlarse porque él tiene que seguir las reglas que él aceptó, que él propuso, que él pensó, que él actuó. Entonces, él aprende a trabajar en el aula, en el programa, con respeto y amor. Entonces uno controla mejor la situación porque nosotros como clase hicimos estas reglas. Te vamos a dar ideas de las reglas que podemos tenerlo. En la Biblia encontramos en muchos casos, encontramos el caso de Moisés cuando guiaba al pueblo de Israel. Él enseñaba las cosas que Dios proponía y ellos tenían que aceptar. Cuando no la aceptaba, entonces Dios quitaba su protección y entonces ellos recibían los pueblos enemigos, serpientes, para que ellos aprendieran a tener una disciplina autoritativa. ¿No? Esta disciplina ayuda mucho porque el niño se siente comprometido a obedecer por las cosas que él ha aceptado, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Este es un juego que se llama El Banco del Cielo, que es uno de los juegos que yo utilizo en todas las clases de los niños que enseño, donde los niños reciben un sobre con su nombre y es como si recibieran ahorraran dinero y después de 3 estados se cuenta el dinero y se le da un premio y yo siempre doy premio a todos. Por ejemplo, un niño que llega puntual, entonces le decimos llegar puntual es llegar a las 9:30 a la iglesia, ¿no? Y entonces recibe $20. ¿No? Yo no necesito decirle, no, tú no llegaste temprano.
sea, Carlos llegó, los que llegaron temprano, Carlos $20, Juanita $20, simplemente así, porque ellos ya saben. Traer un amigo, $100. Ellos se esmeran. La reverencia, por eso, para eso yo he tenido que explicarle qué es reverencia en la oración, cuando cantamos, cómo llegamos a la iglesia. $20, $10, de acuerdo a tu creatividad. Tú puedes poner los billetes, ¿no? Traer la Biblia, pues los niños se esmeran de su casa y están pensando que a la iglesia tienen que llegar con la Biblia. Versículo de memoria aprendido, $10. Y la ofrenda, $5. Este es un juego y a ellos les gusta, ellos no se sienten que son menos más que otros. Ellos participan en todas esas actividades y lo puse en un franelógrafo, los billetes y una figura de Jesús, porque así le estamos enseñando a los niños a vivir en armonía. Estas son reglas que yo tengo en la clase de los primarios y los he usado en infantes, en cuna, en aventureros. Por ejemplo, una de las reglas es traer la Biblia y ofrendas para las misiones. Los juguetes se quedan en casa, porque a veces eso es algo que tenemos que enseñar. A veces la iglesia se convierte en una juguetería, traen Barbie, traen Barney, traen Batman, traen Spider-Man, traen carteritas, traen juguetitos, carritos, carros de bomberos, infinidad de cosas. Pero a los niños de la iglesia adventista le enseñamos que los juguetes son adventistas, que los juguetes se quedan en casa, descansan el sábado. Tú tienes 6 días para jugar con el Spider-Man, con lo que tú quieras, pero el sábado es un día diferente. Entonces, este es un proceso, no crean que ya en un sábado a otro ya la clase está arreglada, no, es un proceso hasta que el niño pueda comprender la situación y comprender las reglas. Se cuidan los materiales y libros del aula. Yo tenía una biblioteca donde tenía libros de historias de la Biblia para niños. Ellos podían llegar y leer un libro o ver las figuras. Hay que enseñar a los niños que el aula es parte de la iglesia. Está Dios en nuestros corazones, por lo tanto participamos ordenadamente porque Dios está con nosotros. Respondemos preguntas cuando nos las hagan. Respetamos las ideas de los amigos y de los maestros, ¿no? Entonces, esta es la regla que yo tengo en mi clase que por 35 años la he usado. Si un niño no quiere participar, entonces se va con su papá o su mamá a la iglesia en la clase en la que yo estoy. Entonces, cuando es así, los maestros, los 3 maestros que estamos en la clase, porque parte de la disciplina es que tú no puedes quedarte solo con los niños. Tú necesitas 3 maestros o 2 maestros que estén contigo, porque en el caso de que suceda, un niño diga, tú me pegaste, tú tienes 2 adultos que van a defenderte. Por mucho talento que tú tengas, no puedes quedarte solo. Entonces necesitamos que los 3 maestros de la clase piensen igual. Si un niño hace un acto de indisciplina, se le tiene que llamar a su papá, a su mamá para que lo recojan. Por eso estas reglas tienen que saberlo la coordinadora de niños, los padres, hay que mandar una copia, lo que estas son las reglas. Entonces, para ningún padre va a ser sorpresa que tú le digas que su niño no se está portando bien y que tiene que estar con él. Es bueno, vamos a ver que no es tan solo echarlos, hay que tú tienes que enseñarle. Y ha llegado el tiempo cuando el niño tiene que sentirse amado, que toda la decoración, que todo lo que nosotros tenemos en la clase es por amor a ellos. Parte de la disciplina también es que tú tomes fotos de los niños y coloques sus fotos en las decoraciones del aula, así el niño siente que esa aula es para ellos o son de ellos. Entonces tú puedes pegar fotos de ellos y ellos realmente aprecian porque se sienten queridos porque ven su foto ahí. Entonces es bien importante, como te digo, que los 3 maestros piensen iguales, que los niños sientan que su clase está bonita, ¿no es cierto? Amena, interesante, y que ellos se vean en las fotos, que tú tomas fotos y las puedes colocar allí. También enseñarles a practicar el lenguaje del amor. Se practica en esta aula el perdón, por favor, gracias, disculpe,
¿no? Son palabras que ellos tienen que aprender y tú tienes que enseñar. O sea, no creas que el niño viene con esos ya aprendido de la casa. Puede ser que sí, pero tú necesitas reforzarlo y darte un tiempo para enseñar a los niños sobre el significado de estas palabras. Es muy importante, las reglas tienen que ser conocidas por los niños, los maestros, la coordinadora, los padres, el pastor y la junta de la iglesia deben conocer las reglas. Jamás una maestra coordinadora puede ponerse en contra de las reglas porque eso demuestra debilidad. O sea, si la maestra decide que ese niño tiene que estar con su mamá y hay una razón justa, entonces es necesario que el niño llamen a los padres y lo lleven a su clase. Entonces los padres ya saben, ¿no? Puede estar un sábado, 2 sábados, de acuerdo al acto que el niño haya hecho. Creo que yo nunca he usado más de un sábado. Cuando un niño no ha querido participar o ha usado malas palabras, que ha sido bien pocas ocasiones, pero cuando he tenido que llevar, el papá ha venido y lo ha llevado. Ya los padres tienen que conocer estas reglas porque es necesario tenerlas porque eso ayuda al niño a saberse que hay un orden, hay un servicio, que solo tenemos una hora, que la clase la preparamos por ellos porque los amamos, ¿verdad? Toda la decoración, todas las figuras, lo usamos pensando en el amor que les tenemos y ellos tienen que saberlo y sentirlo. La base de la disciplina y de la educación adventista es el amor. Así que nosotros tenemos que mostrar amor y aprecio hacia los niños. Cuando tú tengas que hablar con un niño, háblales de eso, ¿no? Que tú te tomas un tiempo en la semana porque amas a Dios, porque lo amas a Él, que te preparas, que preparaste las figuras para Él, para que Él aprendiera, para que Él sienta, aprenda acerca de Dios. Pero nunca lo hagas solo. Tienes que los 3 maestros, Él debe escuchar las 3 opiniones de los 3 maestros. Nunca solo porque puede ser un peligro. Porque el niño puede decir que tú le has agredido, lo has insultado y entonces los niños pueden inventar o los padres pueden inventar. Por lo tanto, se tiene que realmente tener mucho eso en cuenta. Lo que el niño dice, lo que ora con el niño, realmente hay que, realmente, tú tienes que ser muy cuidadoso. Siempre tienen que estar las 3 personas con él. Acuérdate algo bien importante, nuestros niños y adolescentes no tienen antecedentes policiales. O sea, no es la labor del líder o maestro de niños hablar mal de la conducta o del aprendizaje que el niño tiene, ¿no? Si tú visitas la casa de un hermano o de otra familia o de otro niño, no es para hablar sobre los niños de tu clase, porque eso también afecta la conducta del niño. Quizás no sepa lo que dijiste en ese año, pero quizás en 5 o 10 años o 4 años alguien diga, mira, una vez visitó el maestro tal y el hermano Alberto y dijo que tú eras muy indisciplinado. O sea, no hay secreto que no se llegue a saber. Así que por lo tanto los niños no tienen antecedentes, no puedes comentar nada que haga que el niño o la familia del niño se vayan de la iglesia. Se nos dijo, instruye al niño en su camino y aunque fue de viejo no se va a apartar de él. Pero en ese aspecto tenemos que tener cuidado. Y tenemos que, las reglas ayudan mucho a que el niño cambie, ¿no? Porque a veces el problema está en la clase de cuna, sigue infante, sigue el mismo problema, llega a primario, tiene el mismo problema. Pero si los maestros tienen las mismas reglas, entonces ayuda. Entonces necesita haber un cambio. Por eso nosotros tenemos que tener pequeñas reglas como las que tú has visto, que no son difíciles, pero primero el maestro tiene que enseñar lo que es reverencia, cómo se tiene que comportar, por qué se tienen que comportar así, qué cosas pueden traer a la iglesia, qué cosas no, por qué. Entonces explicar el por qué. Tienes 6 días para traer tu jugar con tu barrio, pero el sábado no puedes traer la barra. Cosas así tú puedes realmente enseñar a los niños y enseñar y ayudarás mucho a los padres, ¿no? Sobre todo eso. También tú puedes sonreír, abrazar a los niños, llamar al niño por su nombre, que es muy importante. Hablar en términos adecuados, no con ira, no con odio, no con amenazas,
Mostrar aprobación y reconocimiento. Todos los trabajos de los niños son hermosos. Si tú vas a hacer una actividad manual, una pintura con crayolas, tú tienes que llevar algo pintado. Acuérdate que si no, los niños van a pintar la cara de púrpura o de pink o de o cualquier otro color porque el niño no le has dado un ejemplo. Aún en eso tú tienes que programar, ¿verdad? Fomentar la unidad del grupo, somos la mejor clase, ¿no? No mostrar preferencias, tú ya has visto las consecuencias que puede traer. Jamás humillar o comparar a un niño o agredirlo. Está fuera de lugar dentro de la iglesia cualquier tipo de abuso. Proporcionar seguridad y alegría, ¿no? El niño tiene que sentirse feliz porque es el sábado, la clase está linda, preparada, has puesto música, ¿no es cierto? Has puesto música, entonces eso es importante, oírlos con atención cuando ellos hablan, la opinión de los niños es importante y es bueno escuchar sus opiniones. Tú puedes pedir a los niños cómo quieren la decoración de la clase, cómo ellos entienden la lección de la semana. Así te ayuda a corregir las ideas equivocadas. La decoración tiene que ser siempre como en gusto. Coloca fotos de ellos, fotos de su familia. En el rincón de la oración, por ejemplo, tú puedes poner la familia del niño. Vamos a orar esta semana por esta familia. Entonces el niño se siente amado. Siente que su maestro ha preparado la clase, la decoración, porque los ama. O sea, no es tan solo decir I love you o yo te amo. El niño necesita ver a través de las acciones que el niño se siente amado, que se siente querido. Eh, Debemos hacer actividades sin excluir. Es bueno e interesante. Un niño que sabe mucho de la Biblia tiene que estar siempre al lado de alguien que no lo sabe para que lo estimule, ¿no? Pero tú no puedes excluir a los niños por diferentes razones, ¿no? Especialmente cuando los niños tienen ciertos problemas como autismo. Una directora de aventureros no quería un niño con autismo de unos padres porque le podía hacer bajar puntos cuando viniera a la conferencia a llenar los formularios. Pero tú no puedes excluir a nadie. Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje, incentivar el aprendizaje cooperativo, o sea, juntar a los niños con los que más y menos saben para que ellos se ayuden, pero no puedes hacerlo todos los sábados porque se aburre. Se tiene que ver cambios en los programas variados. Te vamos a dar algunas ideas en otros seminarios. Debe haber grupos unidos liderados por niños que tú mismo los entrenes para que ayuden a los otros. Por ejemplo, los niños que cantan, saben las canciones, pueden ayudar a los que no lo saben. Valorizar las diferencias y culturas, aunque en la iglesia todos somos diferentes porque hemos tenido una educación diferente. Incluir a todos y aceptar su trabajo. Todos los trabajos de los niños son bellos, ¿cierto? Nunca pongas que el trabajo de Carlitos es el más lindo de la clase. No, tú lleva uno pintado, uno desarrollado, entonces el niño va a ver cómo tiene que hacerlo, porque aún eso ellos desconocen. Si tú le das que te pinten a José, no te ofendas si te pintan a José de color verde. Aún en eso tenemos que nosotros llevar las cosas hechas. Explicar las razones, ¿por qué? Porque en la iglesia no traemos juguetes, ¿verdad? ¿Por qué dura una hora el programa? ¿Por qué hay tantos cantos y oración? Tú tienes que explicar para que el niño aprenda. Vencer los obstáculos juntos. Mira, acá tenemos un problema, muchos niños no saben orar, tenemos que enseñar cómo orar y entonces tú le puedes dar la clase. Eliminar cualquier discriminación racial o económica. O sea, los niños no deben ser discriminados. A veces nosotros tenemos cierto tipo de preferencias porque, la hermanita tal, porque la hermana da buenos diezmos o ofrendas, o la hermana colabora mucho trayendo comida cada vez que le pedimos, entonces le damos un favoritismo que no es correcto, ¿no? Eso es algo bien, bien triste, cualquier tipo de discriminación que tengamos contra los niños, ¿no? Y sobre todo tener paciencia con los niños y adolescentes como Dios tiene paciencia con nosotros. Es un proceso, ¿no? La base es que todo niño que llegue tiene que sentirse amado. Tiene que escuchar de su maestro que lo quiere, de sus maestros.
¿no? Que la decoración, todo lo que se ha puesto es por amor a ellos. El programa, la participación, todo es porque se les quiere. El maestro tiene que llegar a los hogares, hablar con los padres, ayúdame a que tu niño aprenda más de Jesús. Ten todos los días una reunión de 20 minutos para que cuando yo tenga el sábado una reunión, él realmente pueda estar acostumbrado, ¿no? Acuérdate que pueden ver factores que influyen en disciplina, ¿verdad? Familiar, los problemas familiares, económicos, de salud, el factor educacional, el factor social, de cualquier sea el factor, tienes que saberlo porque tú los conoces. Si yo voy a tu iglesia, no voy a poder poner disciplina porque no los conozco. Pero tú a través del trato con los padres, tú vas conociendo, sabiendo sus dificultades, entonces tú así te vas eh, ayudando, ¿no? Acuérdate que algo muy importante, la iglesia adventista no apoya ningún tipo de violencia contra los padres, contra los niños, ¿no? No podemos pegarles, lanzarlos sobre la silla, jalarle las orejas, usar el time out, no podemos dentro de la iglesia, puede ser traer problemas. Primero el niño se puede ir de la iglesia con su familia, segundo te pueden hacer una demanda a la iglesia y a ti, y si se descubre que tú eres una persona violenta o has tenido algún tipo de abuso con los niños, tú no vas a poder ejercer tu ministerio con los niños en ninguna iglesia adventista en el mundo. Entonces tenemos que tener paciencia con los niños, tenemos que tener mucha sabiduría, mucho tacto, conocer su, su realidad y mostrarle que Jesús los ama, no importa los problemas que tengan, Jesús siempre va a ayudarles a ser fuertes y recuerda mucho, que muchos niños de la Biblia fueron algunos muy reverentes, otros no lo fueron, pero tuvieron la oportunidad de aceptar a Dios como su Salvador personal. Que Dios me les ayude. Este ha sido el segundo tema de la disciplina. Vamos a tener un tercer tema más. Hemos querido ampliar más porque algunos maestros tenían algunas preguntas y entonces me pidieron. Entonces yo les he ampliado un poquito más de la vez anterior con los mismos conceptos para que ustedes vean que tenemos que hacer cambios. Y uno de los cambios es que tenemos que tener ciertas reglas que el niño debe hacerlas con los maestros, pero los maestros tienen que hacerse un tiempo para hablar sobre la reverencia, cómo se tienen que comportar, por qué, cómo hacerlo, qué necesitan, ¿no? Entonces, y tener una buena relación con los padres para que los padres no pensemos, los padres y los maestros, a favor de los niños. Que Dios me les ayude y recuerden que hay que tener paciencia, como Dios la tiene con nosotros, ¿no? Como Dios la tiene con nosotros, lo mismo tenemos que nosotros tener con nuestros niños y adolescentes. Especialmente cuando son adolescentes, hay que saberlos entender, los cambios, pero lo vamos a ver el tema más adelante cuando hablemos acerca de los adolescentes. Que Dios me la bendiga.